es egresada de nuestra universidad, diplomada en terapia del lenguaje, maestría en paidopsiquiatría por la Universidad Autónoma de Barcelona, maestría en educación por la Universidad Tecnológica Latinoamericana en línea, es psicóloga en el DIF Boca del Río, Veracruz, directora de asesoría psicológica integral, ex subdirectora del Centro Estatal para la Detección y Atención del Autismo CRIBER, técnico académico de tiempo completo de la Universidad Veracruzana, atención psicológica de personal académico y estudiantes de nuestra facultad, actividades administrativas y académicas del Departamento Psicopedagógico, integrante del Comité de Bioética de la Facultad de Medicina e integrante de la Academia de Investigación de nuestra facultad. Cedo el micrófono a la psicóloga. Bienvenida. Buenos días a todos. Inge, ¿me puede apoyar con la presentación? Bueno, les voy a pedir antes de iniciar, por favor, que se pongan de pie un momento, todos, y vamos a hacer la siguiente actividad, ¿vale? ¿Me puede poner la primera diapositiva, por favor, ingeniero? Esta dinámica se llama Llévame la contraria, ¿ok? Que yo creo que a muchos se nos da. Entonces, cuando yo diga sí, ustedes van a decir no. Cuando yo diga no, ustedes van a decir sí, ¿ok? Necesito que sean conscientes de lo que están sintiendo en el momento que están haciendo la actividad, ¿ok? Va a ser muy breve, lo vamos a hacer nada más unos segundos, no es examen, ¿ok? Entonces empezamos. ¿Sí? No, no. Sí, no, sí, no. Sí, no, 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 sí. Ok, ahora del lado derecho van a agarrar a la persona que está de su lado derecho y si no tienen al izquierdo y van a decirle hola, buenos días. Ok, tomen asiento, por favor. Necesito un voluntario, un docente y un estudiante. ¿Un docente y un estudiante? ¿Quién un docente? A ver, voy a decirle al doctor Roche. A ver, doctor, buenos días. Cuando hizo la actividad, ¿en qué pensaba? En realizar la actividad bien. En realizar, ¿tenía algún miedo por realizar esa actividad o tenía alguna vergüenza, pena o se imaginaba que iba a hacer algo después de la actividad? No. ¿No? No. Nada más. Ok, perfecto. ¿Algún estudiante por acá? A ver, yo elijo. ¿Qué pensaste tú? En realizar la actividad bien, Solo empezar la actividad, ¿sí? segurísimo. Quizá me confundí un poco con Ok. ¿Pensabas Sí. en equivocarte o en la instrucción? en la instrucción más. Ok, perfecto. Gracias. Bueno, me voy a bajar de acá porque me siento un poquito más cómoda, entonces voy a hacerlo desde aquí. La actividad que les puse, una es para que ya no estuvieran sentados y otra es también para que seamos conscientes un poco del aquí y el ahora, que es un poco lo que yo quiero que hoy se lleven de esta sesión del día de hoy. Prácticamente sí vamos a hacer un recorrido por las situaciones que nos afectan a nivel emocional, pero también esta actividad es para que veamos que muchas veces pensamos en muchas cosas, tanto del pasado como del futuro, ¿no? Pienso qué voy a hacer, pienso si lo voy a hacer bien, pienso si a lo mejor voy a cometer un error, si se van a burlar de mí, ¿no? Y entonces todos estos pensamientos nos hacen anticiparnos y entonces esos pensamientos anticipatorios nos van a generar lo que generalmente conocemos como ansiedad, ¿no? Entonces vamos a empezar. Voy a ponerles este video, Inge. Solo ahí donde estaba abajo tiene el play y ya se ve. Todos los días escuchamos noticias sobre fenómenos meteorológicos extremos, como olas de calor, inundaciones, sequías y tormentas violentas. Pero no se escucha tanto sobre cómo podría afectar la salud mental. El 48% de los estadounidenses cree que su salud mental actualmente se ve afectada por el cambio climático.
tienen razón. El cambio climático puede tener efectos en la salud mental a corto y a largo plazo. Las olas de calor propician la violencia y los suicidios, y las personas que toman medicación psiquiátrica deben estar atentas a su exposición al calor. El trauma ocasionado por los desastres naturales comienza con el estrés inmediato por la pérdida del hogar y las mascotas, y las lesiones físicas. Con los meses, los problemas financieros y la desconexión social pueden propiciar la depresión, el TEPT, el consumo de alcohol y sustancias, la irritabilidad, el insomnio e incluso la violencia doméstica y el abuso infantil. Los fenómenos meteorológicos más lentos, como las sequías o la erosión costera, tienen efectos que generan estrés crónico a largo plazo, incluyendo altos niveles de ansiedad y depresión. Los niños, los adultos mayores, los enfermos crónicos, los migrantes y los refugiados son incluso más vulnerables que la mayoría de nosotros. ¿De qué forma se pueden reducir los efectos psicológicos negativos del cambio climático? Existen muchas soluciones, pero una es generar resiliencia psicológica, la cual se refuerza mediante el apoyo social y la conexión. Para más información, visita www.psiquiatry.org. Cuando nosotros hablamos de resiliencia, hablamos precisamente de esa capacidad que nosotros tenemos para anteponernos o reponernos ante ciertas situaciones que vamos presentando. Llámese una situación a nivel de cambio climático, llámese alguna dificultad en el ámbito personal, familiar, social, la pérdida a lo mejor de algún miembro o en una extremidad, ¿no? En el caso de algún accidente. Este tipo de situaciones nosotros las vamos enfrentando día con día en el contexto en el que vivimos. Ustedes como estudiantes, que veo muchos por aquí, se enfrentan a cambios tanto a nivel académico, a nivel económico, otros son foráneos, ¿no? Y al final todo eso va sumando. Siempre les explico a los jóvenes que al final es como tener una calculadora. Tú vas sumando cada día lo que te va pasando y no se resta, solo se va sumando. Y entonces para aliviar eso tienes que buscar una forma de liberación, ¿no? Y en estas partes nosotros hablamos mucho de cómo tú liberas cuando te sientes estresado, cómo tú liberas cuando tienes un problema económico, cómo tú liberas cuando a lo mejor tienes una preocupación constante. Al hacer este ejercicio inicial, quería que se dieran cuenta que a veces nos preocupamos por muchas cosas que a lo mejor no pueden pasar. Que te equivoques puede ocurrir, pues sí, pero ¿qué pasa si te equivocas? No es un examen, es una actividad, estás aprendiendo algo nuevo. Y si no te equivocas, pues también te sientes bien porque no te equivocaste, ¿no? Entonces, de todas formas, aprendes algo si te equivocas y si no te equivocas. El ser humano está acostumbrado a vivir siempre del pasado o del futuro. Estamos pensando siempre qué vamos a hacer mañana, te acuestas pensando, mañana tengo que hacer este pendiente, tengo que venir a exponer, tengo que tener la presentación, tengo clase con no sé quién. Y entonces todo eso va afectando nuestra parte emocional. Lamentablemente hay muchas cosas que influyen, ¿no? Para que yo tenga una buena salud mental. Realmente la contaminación, el que yo tenga algún consumo, ¿no? El que a lo mejor donde yo viva no sea algún ambiente agradable. No es lo mismo estudiar con todas las condiciones de comodidad que a lo mejor estudiar con una carencia, ¿no? En alguna, por ejemplo, no tener una computadora propia, no tener un espacio digno, no tener un espacio a lo mejor que esté fresco y que estés con el calor, ¿no? No tener a lo mejor un espacio destinado exclusivo para tus actividades escolares. El que alrededor de nuestro hogar a lo mejor vivamos en una zona que no sea tan agradable, que sea muy ruidosa, que tengamos a lo mejor algunos espacios en donde no siempre tengamos como esa libertad para poder salir. Todos esos aspectos van afectando de una manera gradual o de una manera como calculadora, ¿no? Le llamo yo. Entonces, si todo esto se va juntando, entonces empezamos a tener como la primera problemática de es el gobierno no hace esto, la escuela no hace esto, mis maestros no hacen esto. Empezamos a sumar también aspectos emocionales y responsabilidades compartidas. Sin embargo, a veces de las cosas que nos correspondería a nosotros, ¿no? En algún momento a nosotros nos hacen la invitación de hacer conductas o de hacer a lo mejor algunas acciones a nivel que tengan que ver con esta parte del cuidado del medio ambiente, ¿no? Barre tu banqueta con las hojas de afuera de tu casa, ¿no? A lo mejor recicla ciertas tapitas para donarlas y no dejarlas ahí tiradas. Realmente, si ustedes se preguntan qué tanto hacen por su compromiso con su sociedad, con su comunidad, ¿ustedes qué estarían haciendo? ¿No? Entonces, desde ahí hay que plantear. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático en el 2022 declaró que existe una confianza muy alta en que el cambio climático haya afectado negativamente la salud mental.
La salud mental creo que ha generado un impacto muy bueno, nos hemos vuelto populares, los psiquiatras, los psicólogos, ¿no? Porque al final nos empiezan a integrar con en algunos rubros que antes no éramos vistos al 100%. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que todas las acciones que nosotros vamos teniendo no están solamente aisladas de una conducta como tal. Para yo hacer una conducta, también tengo que pensar algo y tengo que sentir algo. Cuando yo pienso y siento algo, yo ejecuto algo y ese algo es la conducta. Puede ser una conducta funcional o puede ser una conducta desadaptativa, ¿no? Lo que llamaríamos positivo o negativo, ¿no? Entonces, realmente cuando hablamos del cambio climático, nosotros nos damos cuenta, a lo mejor no técnicamente, que hay aumento de gases, cuando vemos las noticias que nos dicen, la contaminación, que vemos a lo mejor que hay más incendios, que hay deforestaciones, que hay situaciones en donde espacios que antes eran muy abiertos o que eran ocupados por la naturaleza son ahora ocupados por las industrias. Yo llevo ya como 28 años viviendo en Veracruz y es impresionante a veces ver cuando vas manejando cómo Veracruz ha crecido en situaciones a nivel de negocio, ¿no? Y hoteleros también. Y que realmente la vista de ciertas partes del mar se han ido quitando. Ya no puedes ver como antes. Si ustedes han tenido la oportunidad de ir un poquito más para allá, para Alvarado, por el canal, allá es una maravilla poder ver, ir en tu coche e ir viendo toda la población, ¿no? Y toda la diversidad que nos presenta la naturaleza. Sin embargo, eso se ha ido quitando. Y entonces eso también, ¿qué genera? Yo volteo y ¿qué es lo que veo? Veo caras, veo coches mal estacionados, veo lugares en donde no respetan a las personas con discapacidad porque se ponen en los lugares de discapacidad, ¿no? Veo lugares en donde a lo mejor está sucio, que todo es más fácil tirar. Es que no está el bote lleno en los parques, ¿no? Y tiramos ahí la basura y ya se vuelve a caer, ¿no? Al final es una corresponsabilidad y todo eso, al final es algo que visualmente nos está entrando. Por lo tanto, estoy observando algo que después voy a pensar y que después voy a sentir y que después voy a actuar, ¿no? Entonces, todas estas situaciones, ahorita me regreso al video, vamos a empezar a identificar ciertas cosas. Cada persona tiene un umbral de tolerancia, ¿sí? Tiene un nivel de tolerancia. Es decir, a lo mejor yo soy tolerante al ruido, pero hay personas que son hipersensibles a la parte auditiva y entonces les molesta el ruido. Para ellos eso es una violencia, ¿no? Hacia su persona, pero también se convierte en una contaminación auditiva, ¿no? En el caso de las personas que padecen algún trastorno, sobre todo ansiedad, sobre todo depresión, en algún momento la sobresaturación de estímulos también les afecta a nivel emocional. Si hablamos de niños que tienen un problema del neurodesarrollo, niños con TDAH o niños con autismo también, tenemos situaciones también que generan esta parte de sobresaturación de estímulos. Entonces, esta baja tolerancia me hace también empezar a segregar ciertas hormonas en mi cuerpo, sustancias en mi cuerpo, que a lo mejor ustedes ya han escuchado de ellas, que una de ellas es el cortisol. Entonces yo empiezo a segregar esa situación por muchas cosas, por muy mínimas que sean, y las voy acumulando. Recuerden que el cerebro tiene esa capacidad de ser nuestro amigo o nuestro enemigo en conjunto con la memoria. Porque entonces yo automáticamente pienso algo y si yo les digo, imagínense a la persona que les gusta, al artista que les gusta y que está con ustedes y está en un concierto y les dice que se suban al escenario y se tomen la foto. Aquellos que son más visuales y que imaginan, hasta se van a ver en el escenario arriba, ¿no? Con el artista. Aquellos que no son tan visuales van a decir, ay, esa psicóloga está loca, ¿no? O sea, ¿cómo cree que me va a decir que me suba al escenario? Y otros van a decir, bueno, voy a hacer como que me imagino, pero va a depender de la realidad con la que ustedes se lo imaginen. Con el simple hecho de pensar eso, nos genera una sensación en nuestro cuerpo. Entonces el cuerpo empieza a trabajar. Entonces, eso pasa con los pensamientos anticipatorios, con los pensamientos que nos generan la ansiedad, el estar enganchándonos en cosas. Y entonces, si yo tengo una baja tolerancia a la frustración y a mí me pasa algún evento, ¿no? De algún clima, algún desastre natural, a lo mejor cuando hace mucho calor y yo tengo baja tolerancia a ciertas cosas, pues a lo mejor yo estoy enojada, ¿no? La mayor parte del tiempo. Y entonces, cuando ya viene la maestra a la clase, nos dice, ya sabemos que va a venir enojada porque ya hace mucho calor, ¿no? O sea, es asociar alguna conducta a algo que me está pasando. Irritabilidad permanente. Hoy les puedo decir que muchos de los motivos de consulta, tanto de la privada como aquí en la pública, ¿no? Y tanto de adolescentes como personas adultos y adultos mayores, es
precisamente por una baja tolerancia a la frustración. Yo no tolero ciertas cosas, no me gusta vivir ciertas cosas, por lo tanto no sé cómo enfrentarlas y me enojo por todo. Vamos a poner el ejemplo más simple. Muchos manejan y muchos van en el autobús, ¿no? Para que yo vaya tranquilo, tendría que salir temprano siempre a donde yo voy. Y eso sabemos que pocas veces ocurre. Entonces, salgo siempre con el tiempo exacto, por no decir tarde. Y entonces, todo lo que pase a mi alrededor en el trayecto, yo ya voy molesto o molesta desde el momento en que me subo al coche. Si se me mete alguien, automáticamente, como buenos jarochos que hacemos a veces, pues decimos una grosería por allí, ¿no? Porque se nos cierran, no nos dejan pasar, nos pasamos el semáforo y todos tienen la culpa de algo que nos pasa, pero realmente nosotros pocas veces hacemos un análisis de, bueno, ok, sí se me metió el coche, pero realmente, pues si no quiero andar corriendo, tendría que salir más temprano, ¿no? Y entonces empieza a generarse esta situación de malestar. Entonces yo estoy en un constante estado de alerta, porque recuerden que cuando yo segrego demasiado cortisol, empiezo también a no ver objetivamente las cosas que a mí me pasan, por lo tanto me empiezo a acelerar y mi cuerpo también empieza a somatizarlo y a reflejarlo de una forma, ¿no? Entonces, tenemos toda esta situación comórbida y entonces que imagínense, encima de todo lo que nos pasa, tenemos que lidiar con todas esas situaciones, ¿no? Nuestras emociones están determinadas en parte por las respuestas del sistema nervioso simpático, la división del sistema nervioso autónomo, que está involucrada en preparar al cuerpo para responder a las amenazas, activando órganos y glándulas en el sistema endocrino. Entonces, al final, ¿por qué me siento mal? Pues porque yo estoy enviando un mensaje a mi cuerpo y a las cosas, no es algo nada más energético, místico, ¿no? Sino que realmente es algo que realmente yo estoy enviándole a mi cuerpo, por lo tanto también lo externo. Volvemos a lo mismo, lo hago con una conducta y lo visualizo con mi cuerpo, con mis expresiones, ¿no? Y entonces empieza a haber una comorbilidad de ciertas situaciones, ¿no? El sistema nervioso parasimpático, dice la división del sistema nervioso autónomo que interviene en el descanso, digestión, relajación y recuperación. Hoy en día todos nosotros vivimos en un mundo de rapidez, de inmediatez. Todo era para ayer, tengo que hacer esto, debo hacer el otro. Y entonces todo eso, al final, nosotros si no tenemos una buena organización, por ahí muchos estudiantes me dicen, es que procrastino mucho, ¿no? Y es un término que lo he escuchado desde hace 2 años muchísimo. La realidad es que a veces no es tanto como tal procrastinar, sino que también tiene que ver un poco en cuánto te detienes a ver lo que sí estás haciendo, cuánto te detienes a priorizar ciertas cosas y cuánto te tienes que ver a que algo anda mal en tu calculadora emocional y entonces ya estás acumulando muchas cosas que cuando pasa algo a nivel ambiental, social, familiar, que alguien me vio feo, que alguien me contestó mal, que entonces voy teniendo ciertas situaciones a nivel social, me pueden afectar. Y entonces ahí viene la parte en donde decimos, es que ¿por qué me siento mal por algo que fue tan tonto? Si esto no tiene tanta importancia. Bueno, a lo mejor para ti en ese momento no es importante, pero fue algo que detonó estas situaciones que te están afectando, ¿no? A nivel emocional. Cuando se activa el sistema nervioso simpático, nos proporciona energía para responder a nuestro entorno. Entonces se refleja la excitación, cambios en las sensaciones corporales, incluyendo aumento de la presión arterial, frecuencia cardíaca, transpiración, respiración, etc. ¿Cuántos de ustedes hacen acciones a veces para validar que se están sintiendo de esa forma? Pasamos la hoja, ¿no? Es como decir, ay, me siento nervioso. Sí, pero no pasa nada. Tengo que hacer esta actividad y pues no pasa nada. No, tengo que enfocar. Tengo sueño, pero no me voy a dormir porque si no me duermo, entonces no voy a poder estudiar. Me faltan no sé cuántos temas, pero al final están luchando con lo que están sintiendo y con lo que también están pensando. Porque cuando uno se siente mal físicamente, también te sientes mal emocionalmente. Entonces ya lidias con lo que piensas y con lo que sientes. Y encima haces un sobreesfuerzo para hacer cualquier situación. Entonces, el ambiente en el que ustedes se encuentran se vuelve algo en el que se va haciendo comórbido. Y entonces, socialmente, empezamos a ver las cosas de la contaminación también que afectan nuestra salud. Entonces, encima de todo esto que yo traigo a nivel emocional puro, yo tengo problemas en el sistema neurológico, tengo enfermedades cutáneas, me empieza a hacer alguna situación. Entonces ya no tengo solamente un problema, tengo una comorbilidad diagnóstica, pero aparte tengo un entorno
que me está nutriendo de algo que a veces no me ayuda mucho, ¿no? Porque comentábamos todas las alteraciones que puede haber en nuestro entorno. Entonces, cortisol versus oxitocina. Entonces, el cortisol, como bien lo conocen, es la hormona conocida como la hormona del estrés y pues se libera como respuesta a amenazas. O sea, no es que yo piense que la voy a segregar o que no quiero segregar. Automáticamente ustedes se encuentran en un estado de estrés, de amenaza, de alerta o ansiedad o todas juntas, van a segregar una cantidad considerable que si tuviéramos un aparatito que midiera, así como la presión, el límite exacto del cortisol, probablemente saldría elevado. Y aquí les cuento una anécdota. Tenía un paciente que era muy ansioso y entonces esta persona controlaba muchas cosas. Aparte tenía un TOC por ahí no diagnosticado. Entonces se compró un reloj que hacía un sonido en particular para cuando él se empezaba como a agitar. Pero era un sonido pues un poco peculiar, o sea, sí sonaba feito el ruidito. Y eso era precisamente para que cuando él se empezara a alterar, se supone que esa alteración, ¿no? A nivel de respiración, era porque se estaba poniendo ansioso. Entonces tenía que bajar. Resulta que no contempló que en muchas situaciones en las que él vive, pues se agita, ¿no? Entonces, en una ocasión estaba en su área de trabajo y llegó una persona que le gustaba. Y entonces la persona se acercó a saludarlo y entonces adivinan qué empezó a pasar. Pues el reloj empezó a sonar de esa forma rara. Y entonces, por más que él se alejaba y tapaba y todo, pues al final no se quitaba, ¿no? Entonces, él empezó a ser consciente de ciertas cosas en ese momento. Automáticamente él no pensó ya en que le gustaba la muchacha. Automáticamente él pensó, ya hice, es que ¿qué hago? ¿Cómo lo callo? ¿No? ¿Cómo callo eso? Y entonces empezó a generarse eso más ansiedad de la que ya sentía, claramente, ¿no? Y entonces, estas situaciones, aunque suenen un poco graciosas, en nuestra vida nos pasan cosas que a veces no tienen que ser malas, porque la ansiedad no es mala, el miedo no es malo. Por eso cuando hablamos de emociones, yo evito mucho decir emociones buenas o malas. Realmente todas tienen una función. Entonces, en el caso de la ansiedad o del miedo, nos permite estar alertas en ciertas cosas. Pero cuando yo no la manejo, automáticamente yo ya estoy segregando esta situación en mi cuerpo que al final se da cuenta a los demás, ¿no? O sea, me permite visualizarlo en mi conducta, en lo que yo siento y entonces empiezo a somatizar. Entonces, cuando segregamos cortisol, tienen lugar muchas reacciones físicas en el cuerpo, ¿no? Como el aumento de la presión, como la frecuencia cardíaca, la inhibición de las funciones digestivas, reproductivas, etcétera. Yo aquí les platico algo muy, muy privado. A mí me da mucho nervio pasar a exponer, cosa rarísima, porque los que me conocen un poco más saben que soy súper extrovertida y si es en línea no pasa nada. Pero para pasar al frente aquí cuando veo muchas personas me genera un poco de ansiedad. A mí me daba muchísimo dolor de panza. Y yo tenía que ir al baño a hacer pipí como 5 veces. Entonces empecé a ser consciente de esa situación y empecé a validar, tengo ganas de hacer pipí, ¿no? Ejemplo. Y entonces, ¿qué hacía? Iba una vez al baño, pero ya no iba 6 veces, nada más iba una, ¿sí? Entonces, el proceso de validación empieza a ser también en esta siete, que seas consciente de esa parte. Vivir el presente, vivir el ahora, ser consciente de lo que estás sintiendo, pero también contemplar que lo demás a veces no puede cambiar, ¿no? El lugar en donde vivo a veces no puede cambiar, la escuela en donde estoy no puede cambiar, los maestros a veces no pueden cambiar. O sea, hay muchas cosas que no dependen de mí el cambio. Sin embargo, yo puedo validarme que a lo mejor eso no me gusta y entonces después de que no me gusta empiezo a trabajar en lo que sí tengo para no ver solamente lo negativo. Y entonces, todos hemos vivido situaciones de este tipo en las que sentimos pues ciertas situaciones y al final tenemos que comprender que la oxitocina va a ser esa parte que nos va a ayudar a calmar y a disminuir el aumento del cortisol. Y entonces yo les ponía el ejercicio de saludar al otro. ¿Cuántas veces pasamos en el día a día y les preguntamos a alguien, hola, ¿cómo estás? Bien. Terminamos la comunicación. Y me puede decir que está bien mi maestro, me puede decir que está bien un alumno, pero yo veo que físicamente no se ve bien. Y sin embargo, yo no le digo nada más. Me quedo solamente en esa parte superficial. Entonces, estoy generando un ambiente
negativo, un ambiente que nadie es empático conmigo, un ambiente que generalizo y que puedo decir, nadie me comprende, nadie me quiere, nadie me pone atención, simplemente soy un número más, soy un estudiante más, y entonces el ambiente se vuelve complejo, ¿no? Voy a pasar para acá rapidito, porque si no me va a dar tiempo. Y entonces, aquí les pongo una imagen en donde todas las emociones que nosotros sentimos las podemos segregar en ciertas partes del cuerpo. Y entonces, a veces no sé qué me pasa en una determinada situación social o un ambiente específico, trabajo, escuela, en casa, pero al final puedo identificar que cuando siento en cierta parte del cuerpo probablemente sea esta emoción. Entonces hay que empezar a ponerles nombre a esas emociones que sentimos y también a identificar y escuchar nuestro cuerpo, a detenerse un momento, a parar. No sabemos parar. Queremos todo en este momento, queremos ya hacer ciertas cosas y terminar todo lo que tenemos pendientes y los pendientes pues nunca se acaban, ¿no? Entonces tenemos que priorizar esa parte, ¿no? Entonces, si nosotros empezamos a generar vínculos entre nosotros mismos, vamos a empezar a generar un ambiente agradable entre nosotros. Vamos a empezar a desarrollar ciertas habilidades sociales, como comunicarnos, como poder entablar una comunicación asertiva con el otro, como a lo mejor no es alguien para mí, pero bueno, yo puedo trabajar con esta persona, colaborar con él, ¿sí? Crear un ambiente, sobre todo en el espacio médico, ¿no? Un ambiente agradable, cordial. Y entonces, todas estas situaciones vamos a empezar a asociarlas a una parte física y entonces yo voy a poder enfrentar y afrontar ciertas situaciones a nivel de salud mental, ¿no? Claramente, si algo me pasa, yo sé que puedo contar con alguien, yo sé que puedo solucionar esta situación, yo sé que a lo mejor esto que no puedo cambiar en este momento, puedo mejorarlo con alguien más o así no esperar y mientras hacer algunas acciones, ¿no? Entonces, generalmente el cambio climático, ¿no? En algunas situaciones vamos a encontrar que provoca fenómenos meteorológicos cada vez más frecuentes, extremos, ¿no? Inundaciones, tormentas, dependiendo del lugar en donde estemos, ¿no? Y las personas que viven estas situaciones pueden verse expuestas a sucesos potencialmente traumáticos. Aquí es importante ver algo. A lo mejor podemos decir una inundación. Bueno, sí, pero están todos bien, solamente perdiste cosas materiales. Sí, pero si hablamos de una persona que a lo mejor toda su vida ha trabajado para tener esas cosas que ya no tiene y que para poder recuperarlas no va a poder conseguirlas quizás en muchos años más, ahí empieza un factor también emocional. Entonces, esto pasa mucho en el ámbito académico también. Cuando nosotros perdemos algo o a alguien, el valor que yo le doy a eso va a depender de cada persona. A lo mejor a mí no me gustan los gatos y muchos ya lo saben, y aquí hay muchos. A mí no me gustan. Si algo le pasa a un gatito, pues tampoco es como que me alegre que le pase algo al gatito, pero no tengo tanto feeling con los gatos. Pero si le pasa algo a un perrito, me afecta un poco más, porque me gustan los perritos. Entonces, al final, va a depender de la importancia que nosotros le demos a las cosas del contexto en el que están, pero tienen que aceptar esa validez y tienen que aceptar esa importancia de las cosas que para ustedes son importantes. A lo mejor para mí no tanto, pero tú tienes que darle la importancia que para ti sí es. Entonces, todo esto nos va a generar pues también una comorbilidad diagnóstica y entonces con esa comorbilidad ya no solamente vamos a tratar una sola cosa. El evento o el motivo de consulta podrá ser que fue una pérdida por una situación a lo mejor climática, por una situación ambiental, pero aparte él o ella ya traían ciertas cosas que no fueron trabajando y entonces estamos más a la defensiva y a la ofensiva y estamos más propensos a tener una comorbilidad diagnóstica. Y ustedes saben que así como en cualquier patología, cuando vemos solamente una cosa es compleja, ahora imagínense ver 3, 4, 5, ¿no? En la parte de salud mental también es complicada. Entonces tenemos estos conceptos nuevos. La solastalgia, ¿no? Que es esta incapacidad de encontrar consuelo en un paisaje familiar debido a la degradación medioambiental. Generalmente, cuando vamos a un lugar nuevo y somos mucho de ver, a lo mejor buscamos desconectar de la ciudad, tratamos de ver algo que nos puede impactar también a nivel emocional y que también nos saque de esa rutina, ¿sí? Que es el día a día, el coche, el smog y todas las situaciones que hay. El duelo ecológico, este sentimiento de pérdida que surge al experimentar la degradación del medio ambiente. Y aquí
hay que aprender a respetar esa parte. Si ustedes han tenido la oportunidad de estar con alguien que realmente le importa el medio ambiente, ustedes se van a dar cuenta de que ellos, además de hacer acciones por el medio ambiente, realmente viven este malestar de que vean las cosas mal. Y esto es como cuando hay una persona que es muy apegada a los valores, ¿no? Y alguien está haciendo que no es algo correcto, ¿y cómo le afecta a esa persona cuando no hace otra cosa que no debería de ser, ¿no? Como una norma como tal social. Entonces, eso también impacta. Y la ecoansiedad, que es este sentimiento de ansiedad ante el cambio climático. Entonces, aquí nos confirmamos para aquellas personas que creemos que el clima, que la situación a nivel, independientemente de las mujeres, sobre todo alguna situación también hormonal, pero que lo que yo vea, lo que yo vivo, también me puede generar un trastorno mental. ¿Por qué? Porque al final es algo que está en constante visión conmigo, es algo que estoy experimentando socialmente y es algo que no se acaba. Y el calor, que muchos de ustedes saben, ¿no? Que al final esto nos pone irritables, también nos empieza a hacer más evidente algunos trastornos. No quiere decir que el calor sea el único que genera el trastorno. Recordemos que muchos de los trastornos son una parte genética, una parte ambiental, ¿no? Pero también tenemos que identificar que a veces se aumenta la demanda de consultas en ciertas épocas del año y que también ciertos cambios climáticos, ¿no? En este sentido. Una hipótesis es que el aumento de las temperaturas puede bajar el estado de ánimo, haciendo que las personas se sientan más irritables, estresadas y empeoren los síntomas de los problemas de salud mental, ¿no? Una persona que siempre está en el calor y siempre tiene que hacer tarea en el calor y siempre tiene que llegar, aunque se arregle, en el calor, imagínense emocionalmente cómo se siente, ¿no? Es un poco más complicado, ¿no? Entonces, eso es algo con lo que hay que lidiar. Alteraciones físicas, pues bueno, nos encontramos con alguna situación de mayor mortalidad por situaciones a nivel de temperatura. Hay mucho agotamiento. No sé si algunos se han sentido que cuando hay calor o mucho calor, aquí en Veracruz casi no se da, ¿verdad? Donde decimos, es que dormí bien, pero me siento como lento, como cansado, como fatigado, ¿no? No me puedo concentrar, estoy suda y sude, me siento mal. Entonces, al final, son esos aspectos en los cuales sentimos ciertas situaciones en donde tenemos que tratar de identificar estos factores para que entonces no perdamos de vista que cuando nosotros nos sentimos mal o que cuando nosotros tenemos un síntoma, tenemos que identificarlo para que pierda esa eficacia, ¿ok? Y el golpe de calor, ¿no? Esta confusión franca, la pérdida de orientación, alucinaciones, alteraciones físicas y que, bueno, a veces nos generan caer en el hospital, ¿no? En urgencias. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? ¿Algún reclamo? ¿No? Vale, rapidito. Entonces, unas de las alteraciones que ustedes van a encontrar en este contexto como tal, van a identificar las emociones, los trastornos, el sueño, el efecto dominó y los agravantes. Generalmente cuando nosotros no validamos una emoción, ¿sí? Llámese negativas, ¿no? Como les decía hace rato que evitemos decirle así, emociones con referente a la parte que nos hacen estar frente a algo, tendemos que identificar que van a estar presentes y que en el entorno social en donde vamos a estar, pues van a estar sobre todo siempre acompañándonos, ¿no? Pero que si nosotros no trabajamos esas emociones, por lo tanto, si yo tengo ya un antecedente de algún trastorno y encima tengo un ambiente que no me está ayudando a detener o a frenar estas situaciones a nivel social y emocional, por lo tanto va a salir a flote esos trastornos que yo probablemente tenga, ¿no? Generalmente, en algunos casos, empezamos con algunas situaciones leves, ¿no? En donde decimos, es que justificamos ciertas cosas, ¿no? Es que está así porque probablemente fue un mal día, ¿no? Es que siempre estoy enojada. No, es que hace mucho calor, por eso estoy enojada. Y entonces no observo lo que me está pasando. Y entonces como no observo, empiezo a tener situaciones de riesgo a nivel en esos factores de sueño, en esos factores de no comunico lo que siento y en las situaciones en donde yo no puedo socializar de cierta manera porque me cuesta trabajo comprender lo que yo estoy sintiendo y por lo tanto tengo una conducta desadaptativa en ciertos momentos, ¿no? Y entonces,
¿Quiénes son las poblaciones vulnerables? Generalmente, yo creo que todos somos una población vulnerable. Todos podemos llegar a ser una población vulnerable si no atiendo esta parte de la salud mental. Si yo, por ejemplo, tengo un adulto mayor y además él tiene una comorbilidad diagnóstica y aparte yo emocionalmente sé que la persona adulto mayor casi no comunica las cosas, es obviamente más propenso a tener una falta, una carencia en la parte del afrontamiento, ¿no? En esta parte social y emocional. En la parte social y sobre todo en las situaciones infantiles, yo aquí sí les quiero hacer un comentario. Estamos en este mundo precisamente de la inmediatez y de la rapidez y queremos que los niños se adapten a nuestro mundo, no el adulto adaptarse al niño. Y para aquellos que tienen hermanitos pequeños, nietos, hijos, lo que pasa socialmente afecta mi forma de percepción y afecta mi forma en la que yo me comunico con los demás, ¿no? Si yo me siento irritado porque vengo del tráfico y no respetan y no hay cultura vial y entonces me pegaron o casi me pegan y yo ya vengo alterado, ¿qué culpa tiene el niño que está en su casa? ¿O qué culpa tiene el nieto? ¿O qué culpa tiene el hermano? Pues no tiene culpa, pero simplemente como él es más pequeño y no puede defenderse en ciertos momentos, yo saco ese malestar con las personas menos indicadas. Y socialmente, ustedes suelen sacar también las cosas de una manera a veces que ni siquiera saben cómo las sacan, pero las sacan a lo mejor con un docente, las sacan con su compañero de al lado, las sacan con uno mismo, porque se exigen a tal nivel de que entonces no se permiten vivir esa emoción. Es decir, si me siento triste, es que ¿por qué me siento así? Es que yo debería de estar feliz. Bueno, sí, deberías, pero también se vale estar triste, ¿no? También se vale estar feliz y también se vale que tú aprendas a validar cada una de esas emociones. ¿Ok? Entonces, como principales conclusiones, podemos decir, aprendamos a comunicar nuestras emociones. Aprendamos a identificar esa relación entre lo que yo pienso, siento y actúo. Pero sobre todo aprendamos a responsabilizarnos de lo que sí podemos hacer. Y de lo que no podemos hacer, entonces pasemos a alguna acción que yo pueda trabajar en mí para cuando ese proceso se dé, que no depende de mí, yo esté lista para recibir ese proceso. ¿Sí? Entonces, vamos a tratar de que hoy vivamos el presente, que hoy tratemos de hacer acciones que pues que aporten al medio ambiente claramente, pero que también aporten a esta congruencia y coherencia en la parte emocional y en la parte del mundo en el que me tocó vivir ahorita, ¿sí? Porque eso ya no lo podemos cambiar, estamos en este mundo, entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Qué responsabilidad voy a tomar yo para mejorar este contexto en el que vivimos, ¿vale? Y por último, me gustaría decirles esta frase que a mí me gusta mucho y que ojalá les sirva de algo. Comprender es aliviar. Cuando tú comprendes que te pasa algo, cuando tú ya sabes qué te está pasando, cuando tú ya identificas el por qué te sientes de tal manera o por qué te tocó vivir esto o por qué estás viviendo esto, pero a lo mejor tú quieres aspirar a vivir en un lugar mejor, tú puedes empezar a tener herramientas para empezar a modificar esa parte cognitiva y por lo tanto esa parte emocional. Y cuando tú asocias esto con esto, tu conducta va a tener una suma de esas dos cosas. Cuando tú solamente separas lo racional, lo cognitivo y te separas un poco de lo emocional, claramente no hay una coherencia, ni siquiera va a haber una relación con el entorno, porque recordemos que nosotros, aunque algunos no seamos tan sociables o sí, estamos en un contexto social y en un contexto en el que pasan muchas cosas, cambios, siempre, estamos en transición. Entonces, tenemos que empezar a trabajar en ese proceso y empezar a ver lo que sí tenemos y en qué nos vamos a responsabilizar de ello. ¿Ok? Muchísimas gracias. Tenemos tiempo para 5 minutos de preguntas. Si alguien quiere hacer algún comentario también. Claro. Ya. Bueno, me voy a adelantar rapidísimo porque
Tal parece que el hogar es un generador de Bueno. violencia. El hogar es un generador de prácticas de falta de respeto que se va generalizando fuera. Ese niño está aprendiendo esas situaciones y una falta de tolerancia. Reconocemos que ahora es suficiente tener un altercado de tránsito para que se bajen los conductores y se golpeen, más cuando hay calor. Pero también el cambio climático trae falta de trabajo, genera pobreza y todas esas situaciones que vive la gente que va al día a día en su economía, que no tiene cómo cubrir sus necesidades, pues genera también violencia. ¿Cómo podríamos hacer un programa de prevención, no solamente de contención, sobre esta situación en el cambio climático? Bueno, esta pregunta, como siempre, doctor, las más intensas me las manda usted siempre en los eventos, pero aquí hay dos cosas importantes. El primero es cuando tenemos y voy a retomar un poquito de la otra presentación, qué bueno que lo hizo el doctor para que me acordara. Cuando tenemos una dinámica familiar, precisamente por la carencia económica, ¿no? Ese tipo de situaciones también afectan la dinámica. ¿Por qué? Porque tenemos a papás que uno trabaja más que el otro, uno en casa y uno fuera, pero al final hay una ausencia de una figura como tal en casa, ¿no? Y entonces el papá que me tiene que dar en ese sentido la seguridad, esta parte de cómo me debo de defender, y mamá que nos va a dar la parte afectiva, la parte del vínculo, a veces la forma y la reacción en ciertas conductas hacia los hijos, corregimos, sobre todo los papás, se tienden a corregir alguna conducta, pero en vez de asociar la corrección a la conducta es el ataque hacia el hijo, ¿no? ¿A qué voy con esto? Yo corrijo o a mí me molesta lo que hace el niño, no me molesta el niño como tal. Y entonces papá, como trae ciertas situaciones a nivel mental, ¿no? Ya desgaste a nivel social también, a nivel económico, preocupaciones externas, lo que genera es que la dinámica familiar, yo no sé cómo papá, cómo tratar a mi hijo. Entonces yo lo trato a como a mí me trataron hace tiempo. La referencia que tengo es la educación que me dieron a mí mis papás. Entonces yo puedo o replicar ese mismo estilo educativo o cambiar y decir, ¿sabes qué? Solamente tomo lo que para mí fue bueno y yo voy a modificar esa situación. Pero aquí viene otro punto importante, que es el diagnóstico. Hay niños que ya traen un diagnóstico, o ya tienen una patología, un trastorno, pero no son diagnosticados a temprana edad. Entonces, ¿qué pasa? Si yo no comprendo qué le pasa a mi hijo, yo lo sanciono como debería de sancionarlo, ¿no? Lo castigo, le quito las cosas, le pego, ¿no? O sea, hago ciertas situaciones porque al final la conducta que él está teniendo está mal y a nivel social y a nivel familiar me está afectando y me está alterando. Cuando no sabemos qué le pasa al niño, entonces tenemos esa conducta. Pocos diagnósticos son a temprana edad y es una realidad, porque vamos justificando esas conductas y en vez de aterrizarlas y descartarlas con un especialista antes de que avance, yo ya se lo llevo al psicólogo o al psiquiatra pues cuando ya está en la adolescencia. Y ahí pues ya tenemos una comorbilidad diagnóstica clara. A nivel de programas de prevención en este tipo de situaciones, lamentablemente estamos muy mal, porque estamos en pañales, realmente, porque cuando acudimos al psicólogo o al psiquiátrico es al psiquiatra es para atender ya una problemática que ya está instaurada. No voy de manera preventiva. ¿Cuántos vamos al psicólogo de manera preventiva? No porque yo tenga algo, sino porque digo, ¿sabes qué? Una vez o 2 veces al año voy a ir al psicólogo, o 3 veces al año voy a ir como de mantenimiento para sacar lo que tengo. Realmente no es una cultura que tenemos todos, ¿sí? Entonces, desde ahí partimos. Debería de haber un programa. Yo les puedo hablar de uno en particular que llevan en un centro de salud, y es centro de salud, Centro de salud en Barcelona tienen unas comunidades que dentro de los centros de salud trabajan y se vinculan con lo que es las trabajadoras social, una persona que trabaja en educación en el contexto, en una escuela en particular, y ya de ahí con los padres y el psiquiatra. ¿Qué es lo que hacen? Hacen psicoeducación a los chicos y a los papás. Hacen mucho lo que es escuela para padres, hacen por qué mi hijo se comporta así, por qué siento esta emoción, hacen mucho un programa de prevención de salud mental dentro de las escuelas, ¿sí?
Y de ahí en casa, o sea, involucran a las personas de casa que vayan a esos programas. Y entonces a lo mejor sí pasan cosas en el ámbito familiar, pero ya es menos, porque al final ya sé por qué mi hijo es así, ya sé por qué hay cosas que yo reacciono de una forma y entonces yo puedo mejorar esa situación. Pero sí, definitivamente yo creo que una de las sugerencias para incorporar la salud mental en personas o en familias sería un programa en el que permitiera hacer una psicoeducación constante, ¿no? A lo largo de toda tu vida, quien quiera tomarlo, pero al final es como una parte en la que se van aclarando dudas de cómo yo comportarme a nivel social y a nivel familiar y evitar, pues, esta sobresaturación también en los espacios psicológicos y psiquiátricos, ¿no? Adelante, doctor. Buenos días, licenciado. Oye, excelente presentación. Felicidades. Está demostrado que el cambio climático está incrementando el porcentaje de las muertes prematuras en un porcentaje alto. Entonces, les decimos a nuestros estudiantes de medicina que aprendan las enfermedades nuevas que se están generando o que se están exacerbando, ¿verdad? La pregunta es, ¿quiere decir que el proceso de adaptación está fracasando? No se está llegando, la resiliencia no va a llegar a cero. O sea, es un intento de recuperación solamente, en eso va a quedar. Y las evaluaciones de estrés postraumático se está demostrando que la mayoría del personal ya tuvo eventos de ese tipo, ¿verdad? ¿Qué hacemos con la gente, con las personas? Lo que decías ahorita, vengo de Monterrey y es una de tus conferencias en las que yo estaba interesado, porque la educación vial está tremenda aquí, ¿eh? O sea, hijos, es un desastre, la verdad. Te echan el carro encima para cruzar la calle. Entonces, qué decepción, pero así sucede. A lo mejor es el calor, es el sol, o no sé, pero sí está tremendo. Pero también en Monterrey sucede eso, no, es propio de muchas ciudades ya urbanas. Pero la adaptación, lo que preocupa es el intento de adaptación de la gente, que vamos a morir en el intento, ¿verdad? Porque la contaminación nos está ganando, las actividades del hombre contra la naturaleza y contra el medio ambiente son tremendísimas, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa con tus pacientes? ¿Tú los ves que hay algunas recuperaciones? O dices, ¿sabes qué? Le voy a pegar a la ceguera del taller, como Soriana, es lo que hay, ni modo. Mire, ¿Qué sucede ahí? no me voy tan lejos. Generalmente hay ciertos grupos y aquí la Universidad Veracruzana, por ejemplo, tiene para prevención unos grupos de ayuda mutua, no sé si usted lo ha escuchado, que es como los de Alcohólicos Anónimos, pero es precisamente para actuar de una forma para sacar emocionalmente ciertas cosas. A nivel social y a nivel educativo, sobre todo en el ámbito de la medicina, ya hoy le podría decir que al menos aquí en la facultad noto que ya los jóvenes ya empiezan a ser más ávidos y a normalizar y a comprender que el estar bien emocionalmente les facilita la vida en muchas cosas, ¿no? Pero tenemos otros factores que impiden dar ese paso, ¿no? Uno es la concepción familiar, ¿no? De que todavía tenemos esta situación de no puedo decirle a mi papá o a mi mamá que estoy yendo al psicólogo porque se van a enojar, porque dicen que eso no es algo correcto, que como por qué yo tengo que decirle eso a otra persona que no es de mi familia y que sepa de mi familia, ¿no? Otra es la falta de compromiso en el sentido de yo sé que mi responsabilidad, o sea, como persona es que yo esté bien para que yo me sienta bien y proyecte yo algo bien, ¿no? En el caso de los médicos, porque al final trabajan con personas y tienen un trato y tienen el desarrollo la responsabilidad de desarrollar esas habilidades médicas y una de ellas es la empatía. Pero la realidad es que se ha vuelto como algo complejo de comprender, ¿no? Entonces, si yo no lo comprendo y no lo hago como obligado, casi, no lo hago porque nadie me obliga a hacerlo. Entonces, a veces el condicionamiento sigue ahí presente, ¿no? En psicología, ¿no? Te tengo que estimular de una forma para que tú puedas obtener esto que yo necesito darte y ya después tú lo hagas. Pero es muy complejo que se arme al mismo tiempo esta articulación, ¿no? Eso es como cuando hablábamos el de trabajar de manera intradisciplinaria. O sea, México trabajamos multidisciplinario y a veces interdisciplinario, pero intradisciplinariamente no, ni en casos complejos a nivel psiquiátrico que tendríamos que trabajar psicólogo, psiquiatra, familia y eso, no se trabaja así. Entonces, yo creo que
es importante que los jóvenes hagan ese análisis, porque ahí está el cambio. O sea, realmente yo lo veo cuando damos una plática, cuando damos a lo mejor un taller, cuando a lo mejor los invitamos a alguna actividad, sí van, pero a veces van los mismos de siempre o a veces no van porque a veces no hay un apoyo, a lo mejor de alguna actividad extra que nos pueda permitir que lo apoyen, o a veces simplemente es porque no quieren. O sea, no, ¿a qué voy a entrar? No, ¿será que me sirva? O sea, como que les entra la duda, ¿no? De qué me servirá y qué no. Pero yo creo que si nosotros, en vez de analizar el nivel de resiliencia que yo quiero tener, mejor me ponga a trabajar lo que sí puedo mejorar ahorita, que es como que el aquí, ¿qué necesito hoy? No mañana, no pasado, no en un año. O sea, ¿qué necesito hoy? Hoy necesito sentirme mejor. ¿Qué voy a hacer para sentirme mejor? ¿No? Y entonces responsabilizarme. Yo creo, doctor, que esto va más a la parte de que no responsabilizo y entonces delego. Ejemplo, si no hay psicólogo, porque no hay psicólogo. Si hay psicólogo, que porque está muy lleno. Si a lo mejor necesito medicamento, pero ¿por qué si yo no me quiero medicar? O sea, siempre hay una justificación a eso que está fundamentado. O sea, eso es generalmente por no conocer qué es lo que tengo y entonces me da miedo a que me den algo, un medicamento que a lo mejor me genere codependencia. Tiene que ver también que investigan todo, ¿no? Y entonces también es como una forma de, esto es para esto y esto, y me puede afectar en esto, esto y esto. Y eso es anticiparnos a las cosas. En vez de anticiparnos, mejor tendríamos que vivir ese proceso y entonces después de que ya lo viví, yo generar mi consecuencia. Entonces, eso es lo que yo creo, doctor. ¿Sí? No sé, por eso la pregunta. ¿Cómo? Perdón, no le escuché. ¿Qué dicen los veracruzanos cuando a alguien se les atraviesa? Pues una grosería, doctor. Pero no la puedo decir porque está mi jefe aquí. Me va a correr y mi líder sindical también me va a correr. No, pero general, a lo que voy con ese ejemplo, doctor, es que a veces responsabilizamos a la otra parte, ¿no? O sea, decimos una acción, pero yo le puedo decir una palabra altisonante porque voy manejando, eso es como lo más leve. Pero en otros casos, a mí me ha tocado ver personas que se bajan del coche y si traen una llave o algo y te avientan la llave al coche porque al final te les metiste. O sea, ni siquiera hablemos de que le gritaste, de que le pegaste o de que le hiciste con el claxon. Simplemente es por la baja tolerancia de que yo quiero pasar primero y yo me metí y entonces como, ¿por qué me vas a ganar tú a mí? O sea, ¿por qué me vas a ganar tú a mí si yo venía en mi lugar y tú te metiste? Entonces, tengo que sacar esa emoción. ¿Cómo la saco? Pues agrediéndote verbalmente o agrediéndote físicamente. Si quiere, al ratito le digo qué palabras. Ya no hay más preguntas. Muchísimas gracias por su atención y gracias por estar aquí.